Hoy empezamos el mini curso que nos saca en el Instituto de Programación sobre teoría macroides y relaciones con geometría y topología, a cargo de José Rampera, de la Universidad de Miami, hizo el doctorado en la Universidad de Washington, Seattle, postdoc también en Eisen, y ahorita en Miami, Universidad de Miami. El mini curso pues va a durar la semana, de hasta el viernes, van a ser sesiones de 2 sesiones aproximadamente 45 minutos por día, y pues esperemos que sea de mucho provecho para todos. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a Roy que no está acá, y muchas gracias a Jaco por la invitación. Me encanta el sitio, pero felicitaciones. Y no, un gusto estar acá. Voy a hablar un poquito de teoría de matroides. Tengo que pedir perdón, hace mucho tiempo no hablo de matemáticas en español. Entonces a veces el vocabulario se me queda cortico. Pero yo voy a enseñar. Y la idea es que quiero pensar en, bueno, digamos que un objetivo razonable es presentar las bases para entender teoría de matroides. Entonces, ¿qué significa? Recientemente hay un paper muy famoso de Katz al bracito. Katz solucionaron un problema muy importante de combinatoria, 50 años abierto. Y una de las cosas que es más interesante de la prueba es que ellos prueban un teorema que es combinatorio. La prueba es totalmente combinatoria, pero es muy difícil de concebir que la prueba venga de un sitio que no sea geometría algebraica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se inspiran en que, de una forma u otra, ciertos tipos de matroides tienen espacios o variedades asociadas, calculan homología o anillos, o como lo haría Chau, como vemos en español. Y básicamente lo que hacen es construir grupos de cohomología en situaciones en las que no existe una variedad o un espacio para calcularlas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, hoy voy a hablar básicamente de una definición muy sencilla. Y algunos ejemplos de matroides y situaciones en las que saber un poquito de teoría de matroides es útil. Mañana voy a hablar un poquito de lo que se llaman criptomorfismos. Que es uno de los aspectos técnicos de las matroides que es más importante. Ahora, ¿qué pasa si uno coge un paper aleatorio de teoría de matroides y mira la definición? En casi que teorema, en cualquier dos papers diferentes, la definición de matroides es diferente. Entonces, una de las ideas es tratar de explicar un poquito cuáles son esas diferencias
y cuáles son las diferentes formas de pensar y en qué situación conviene usar diferentes definiciones. Después voy a hablar un poquito de recursiones. Y las teorías de recursiones en matroides vienen divididas en dos. Básicamente, una particular que está muy bien estudiada, y aquí en México, de hecho, hay bastantes personas que saben de esto, pero un objeto que se llama el polinomio de Tooth. Y luego tenemos la teoría de evaluaciones. Es decir, tenemos funciones de matroides que se comportan más o menos como si fueran un volumen. Y cuando tenemos evaluaciones, se pueden hacer cosas interesantes y se conectan con nuestros ejemplos algebraicos. 4. Voy a dar una idea general. Listo, entonces tenemos recursiones, el polinomio de Tooth, valoraciones. Y en las lecturas 4 y 5, la idea es usar esto para, o sea, las conexiones entre la combinatoria y los ejemplos de estas cosas. Tengo una variedad, sí, puede ser una variedad, puede ser un espacio topológico, puede ser un anillo que está de cierta forma indexado por mi matroide y me interesa conocer alguna invariante, digamos la cohomología o el grado o podría ser, digamos, la dimensión. Y la gracia es que todas estas propiedades, muchas veces álgebras complicadas, las puedo calcular a punta de matroides sin necesidad de entender ecuaciones complicadas y cosas de ese estilo. Entonces, esa es la idea del curso. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Aquí, pues, Manuel me había advertido que iba a hacer muchas preguntas. Bueno, yo ya lo había discutido varias cosas, ya sé cómo funcionan las preguntas, pero por favor, y si voy muy rápido o muy despacio, no sé, ¿alguien aquí ya ha visto teoría de matroides? ¿Un poquito? Más o menos, no tanto. Listos. Entonces hablemos hoy un poquito de definiciones. Y ejemplos. Ok. Entonces, ¿de dónde vienen las matroides? Y la pregunta, o la idea es la siguiente. Okay. Entonces, supongamos que
Supongamos que E es un subconjunto finito de un espacio vectorial. ¿Listo? De manera que, no sé si esta es la notación que usan acá, pero el subespacio asociado a E es todo FK. Y entonces ahora lo que yo estoy interesado, o la pregunta que vamos a tratar de responder, y la motivación original de la teoría de matroides es ¿qué podemos decir de la estructura de las bases? ¿Cierto? De pronto mis vectores aquí tienen coordenadas muy complicadas, de pronto por alguna razón me interesa saber cuáles son las bases, puede que tenga una base que sea mejor que otra. ¿Qué puedo decir de todas? Es decir, lo que quiero estudiar el conjunto llamémoslo B. Estos son todos los subconjuntos de A de E, que son A es base de E. ¿Ok? Es una pregunta más o menos sencilla. Pero la quiero elaborar un poquito. Entonces, miremos un ejemplo muy sencillo. Miremos que tenemos, voy a vivir en el plano. Y tengo los vectores 1, 2, 3, 4. Así a ojo. ¿Cuáles son las bases? Lo único que necesito es que no haya dos que sean colineales. Es decir, que mi conjunto B es 1, 2. Cuando escriba 1, 2, esto es corto para 1, 2, pero voy a usar tantos ejemplos de este estilo que para ahorrarme notación lo voy a escribir de esta manera. Y sé que no es muy bonito, pero... Entonces, ¿qué pasa? 1 y 2 no están en el mismo, o sea, no están en la misma línea, forman una base del plano. 1, 3 no están en la misma línea, 1, 4 tampoco. 2, 3 no están en el mismo plano, 2, 4 tampoco, pero 3 y 4 forman una línea. Eso quiere decir que son linealmente dependientes. Y entonces tengo eso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿O qué es lo que interesaba? ¿Qué es lo que le interesaba a esto? La definición de matroide originalmente es de Whitney. Pero entonces ahora la pregunta es la siguiente. Supongamos que yo tengo una familia de subconjuntos
o sea, supongamos que tenemos B. Esa notación está bien, 2 a la E, subconjuntos de E. Tenemos una familia de subconjuntos y entonces yo quiero preguntar, bueno, ¿cómo hago para saber si esta familia la construí como, o llamémoslo, por ahora, subconjuntos de X? ¿Cómo hago para saber si esta familia aquí la construí usando vectores o no? O sea, si viene de álgebra lineal, no viene de álgebra lineal, ¿qué propiedades tienen que cumplir? ¿Cierto? Esa es la pregunta original que se quería hacer Whitney. Y si uno piensa un ratico en el álgebra lineal, se va a dar cuenta de 2 propiedades básicas. Uno, que no va a ser tan importante, pero ¿qué podemos decir de si yo les doy el conjunto 1, 1, 2, ¿eso puede venir de álgebra lineal o no? Pueden ser bases o 3, 1, 2, ¿y por qué no? Todas del mismo tamaño. ¿Quiénes son estudiantes? ¿Nadie es estudiante acá? Ok, los estudiantes tienen que hablar más. Una pregunta por estudiante. No, pero bueno, todas las bases tienen que ser del mismo tamaño, entonces todos los elementos del mismo tamaño. Facilito. Pero una de las cosas que son interesantes de las bases de la matroides, de las bases en los espacios vectoriales, es que es muy fácil cambiar un vector por otro. Entonces la propiedad número 2 que estamos, o sea, la propiedad número 2 que uno observa se satisface, y yo siempre he querido hacer el experimento con un grupo de gente que no sepa, pero no lo quiero hacer ahorita, pero ¿con qué propiedades puede uno venir? Y yo creo que no es muy difícil encontrarse con esta propiedad. Si tengo 2 elementos cualquiera, pues lo que son bases, en mi situación de un espacio vectorial, si tengo 2 bases y tengo un elemento de mi primera base que no está en la segunda, pues yo puedo eliminar ese elemento de mi base, y este conjunto, si miro el espacio generado, es un espacio de dimensión 1 menos, pero entonces aquí en B2 tengo un generador del espacio que es más grande. Eso quiere decir que uno de los vectores de acá no está en el espacio generado por ¿cierto? O sea, tengo un espacio chiquito y por lo menos uno de los elementos de B2 está por fuera. O sea, si este es tengo por lo menos un vector de B2 que está por fuera, entonces si yo meto ese elemento de B2, llegué a otra base de mi espacio. Entonces, existe un B2 en B1 en B2 menos B1, tal que, si lo meto, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos la idea de Whitney fue, bueno, voy a definir una matroide de esta manera. Si
si miro mis definiciones, pues primera definición de qué es una matroide. Una matroide es una pareja E B, donde E es un conjunto finito, U, y B es un subconjunto de 2 a la E, y le voy a pedir dos cosas. La primera es que quiero que B tenga al menos un elemento, o sea, quiero que no sea vacío. B no es el conjunto vacío. Y la segunda propiedad que le voy a pedir es, quiero que satisfaga eso de ahí. Entonces, para todo B1, B2 en mi familia, existe un B1 en B1 menos B2. No. Para todo B1 en B1 menos B2 existe B2 en B2 menos B1, tal que no. B1 y lo que voy a hacer es que el conjunto B, veamos, mi matroide de ahora en adelante es M, el conjunto B, digamos, BM, lo llamamos el conjunto de bases. Ok, entonces ahora ¿qué es lo que pasa? Voy a olvidarme que estoy en álgebra lineal. Sé que cualquier configuración de vectores en un espacio vectorial me da un bicho de estos. Y la pregunta del día es, bueno, uno, ¿por qué me interesaría estudiar estos objetos? Y dos, ¿será que la pregunta de Whitney, de caracterizar cuándo estos conjuntos vienen de álgebra lineal, es caracterizada por esto y ya, o hay más ejemplos? No, este no es, ¿no? ¿Qué dice? Listo. Entonces, vamos a mirar. Mis notas. Pregunta 1. Caracteriza familias de bases de espacios vectoriales o entran más cosas. Y si entran más cosas,
¿Qué otras condiciones tengo que ponerle a esta cosa para que me caracterice mis bases? 2. ¿Por qué es interesante estudiar esto? Entonces lo que quiero hacer ahora es darles un poco de ejemplos. Primero, mostrando que hay una matroide primero viendo formas diferentes de ver matroides y de pensar en estos bichos, que no sean solo vectores. Y segundo, pues mostrar un ejemplo de uno cómo rompe el álgebra lineal, y la respuesta de hecho es usar geometría, pensar un poquito en geometría. Y lo que quiero hacer después es hablar un poquito de la variedad grassmanniana y de arreglos de hiperplanos, y ver dónde aparecen matroides en estos objetos. O sea, o por qué tengo matroides asociadas en estos animales. Listos. Entonces, las matroides que vienen de álgebra lineal las vamos a llamar matroides lineales. Son las que vienen de álgebra lineal y vectores. O en cualquier espacio vectorial. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de matroides lineales. Muchas veces también se llaman representables. Pero a mí me gusta hablar de lineales y pensar en espacio de vectores, porque en el siguiente ejemplo les voy a dar otra forma de pensar en los vectores, y es, en vez de pensar esto como vectores en un espacio vectorial, puedo pensarlos como puntos en un espacio proyectivo. Y la razón por la que esto es divertido es porque entonces puede uno hacer cosas que están en R3 pintadas en el plano, y eso nos ayuda un montón con la intuición, sorprendentemente, haciendo dibujitos. Entonces uno, ¿cómo hace? Pues en vez de mirar un poco de puntos en Fn, voy a mirar un subconjunto finito de Pn, ¿ok? Un espacio proyectivo con cualquier campo. Estos van a salir un tipo de matroides especiales, porque entonces ahora ya no va a poder tener, o sea, si no quiero considerar puntos dobles, ya no puedo tener dos vectores que sean paralelos. Entonces digamos que tengo mis puntos 1, 2, 3, 4 en el plano. Y ahora, en vez de mirar independencia lineal, lo que voy a mirar es independencia afín, o bases afines. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiero un montón, o sea, n+1 puntos en Pn forman una base afín,
si no existe un hiperplano que los contenga. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que vectores en R3. Si lo pienso, puedo quitar un hiperplano que no pase por ninguno de estos puntos, mirar la carta, mirar eso como un espacio vectorial, poniendo un 0 y imaginándomelo como un cono, y las dos nociones son exactamente iguales. Pero entonces ahora esta, en vez de tener tamaño 2, pues va a ser cosas de tamaño 3. ¿Quiénes son las bases aquí? Cualquier conjunto de 3 puntos que no estén sobre una recta. Entonces, bases tres puntos que no estén sobre una recta. ¿Quiénes son las bases de este tipo acá? Tenemos 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, pero estos tres están en una línea, o sea que no forman una base. Ejemplo sencillito. 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, pero estos tres los escogí cuidadosamente para que no estén en una línea. Entonces, ¿qué pasa? Ahora podemos empezar a jugar con ejemplos interesantes. Hablemos de una matroide que no viene de álgebra lineal primero. Y después hablamos de otros ejemplos interesantes. Pero, ¿cómo hacemos para romper el álgebra lineal? Es un accidente, digamos. Ejemplo. La matroide, no supe cómo traducir esto. En inglés dicen non-papus, y la voy a llamar la matroide no. Me suena horrible, pero la idea es la siguiente. Hay un teorema en geometría proyectiva que funciona sobre cualquier campo. Y lo que me dice es, si tengo cojo dos rectas cualquiera y le meto 3 puntos a cada una de esas rectas. Los llamo ABC, A, B, C. Y entonces ahora, con cada uno de mis tríos de puntos, mando una recta a las letras que no corresponden. Y a estos dos. Y ahora para cada pareja cruzada, por ejemplo, si miro la intersección AB con BA, esto me da un punto, esto me da otro punto, esto me da otro punto, que voy a llamar alfa, lo voy a llamar
gamma, esta acá lo voy a llamar, este es AC, o sea que no usa B, lo voy a llamar beta, y este acá que no usa A, lo llamo alfa. Si yo escojo sobre cualquier espacio proyectivo, sobre cualquier campo, 9 puntos construidos de esa manera, el teorema de Pappus nos dice existe una recta que pasa por estos tres. O sea, si estos tres son colineales, estos tres son colineales, o sea, ABC sí. Si todas las combinaciones de AB, C en sus tres versiones son colineales, excepto una, esa otra también es colineal. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Forcemos la matroide no Pappus. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las bases? Son cualquier conjunto de tres puntos que no... o sea, la matroide Pappus es cualquier conjunto de tres puntos y dos letras repetidas. Si miro hasta ahí, pues ese es mi dibujo. Esa es la matroide Pappus, digamos. Pero entonces ahora lo que pasa es que le voy a meter la base alfa, beta, gamma. ¿Qué pasa? Puede venir eso de... ejercicio. No es un ejercicio muy emocionante, pero uno podría revisar, o sea, los cambios, si cojo dos bases cualquiera que no involucren alfa, beta o gamma, alfa, beta, gamma, o sea, la línea alfa, beta, gamma, pues los cambios vienen del hecho que tengo álgebra lineal. O sea que lo que tengo que hacer es mirar o hacer cambios con alfa, beta, gamma. Hacer cambios alfa, beta, gamma y cualquier otra base. Tienen que satisfacer el axioma del cambio, o sea, la condición 2 de matroides. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ejemplo de una matroide. No viene de álgebra lineal, viene de romper un teorema de geometría. La respuesta al problema original de Whitney, que yo creo que él se dio cuenta muy rápido, es que no, eso no captura todo. Y parte de lo que vamos a hablar mañana y parte de la razón por la que hay tantos puntos de vista de matroides, es que estaban tratando de meterle un axioma extra. Mañana vamos a ver que si tratamos de refinar la pregunta y meter una condición extra, siempre nos encontramos en que no incluimos nada más. ¿Puede hacer lo mismo con el teorema de Sargas para Sí. que ni siquiera es representable sobre anillos de división? Sí. Y después hay otro, que en este punto no me acuerdo cómo es el dibujo, que se llama la matroide Vamos, que eso no es representable sobre nada. Eso es maluco, sí. O sea, pero si la miras en Wikipedia está, la matroide Vamos. Y es impresionante, o sea, por ejemplo, uno de los teoremas que quisiera mencionar se llama el teorema de universalidad de Mief, y básicamente dice que si yo miro todas las formas de coordinatizar una matroide, me queda un espacio topológico tan complicado como yo quiera, esencialmente, y la prueba es jugar con dibujitos. O sea, es un punto de vista
que parece muy simple y parece inocente, pero metiendo punticos en punticos uno puede hacer cosas, uno puede construir ejemplos súper complicados y bonitos. Inclusive en el caso de álgebra lineal. Vamos a ver. Hay otros ejemplos, o sea, hay ejemplos más combinatorios de matroides que son interesantes. Voy a hablar rápido. Matroides gráficas, ya que me estaban contando que aparentemente los Sandpile models están de moda fuera de combinatoria y de probabilidad, que son los dos sitios donde yo había visto. En Colombia estas estructuras les decimos grafos, creo que aquí en México les dicen gráficas. Pero si tengo una gráfica cualquiera y le puedo meter, o sea, si quisiera le podría meter loops, le puedo meter muchas aristas repetidas. Cualquier gráfica me siento muy raro diciendo gráfica. Tiene una matroide asociada. ¿Cuáles son las bases? Árboles generadores. O sea, de hecho el conjunto E, aquí lo escribí al revés, pero el conjunto E coincide. Las aristas de mi matroide son el conjunto finito que yo quiero. Las aristas del grafo son el conjunto finito sobre el que construye la matroide. Las bases son las aristas de los árboles generadores, es decir, árboles maximales o subgrafos maximales que no tienen ciclos. Entonces, en este caso, B, coincidencialmente va a ser, ¿quiénes son los árboles generadores? Necesito árboles sin ciclos, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, pero 3, 4 forma un ciclo, o sea que no. Y una observación curiosa es que esta es exactamente la misma matroide que representamos antes con los 4 vectores al principio. Si comparan con el ejemplo viejo, es exactamente lo mismo. Y el teorema es, dejémoslo como ejercicio, estas son las bases de una matroide, uno lo puede mirar de muchas formas distintas. Por ejemplo, podría orientarlo de cualquier forma, poner 1, 2, poner vectores en los vértices, y por cada arista voy cabeza menos cola. Eso me da una colección de vectores, y si miro la matroide de ese vector me queda exactamente esto. Se puede pensar de manera combinatoria, pero no quiero hacer mucho énfasis porque no voy a hablar tanto de gráficas en este mini curso. Aquí, claro, estas cosas se pueden generalizar un poquito a dimensiones más grandes, como tú sabes. Y en este caso, coincide con el primer ejemplo que diste, porque si yo quisiera calcular la homología simplicial, tendría que generar un espacio vectorial de cosas monodimensionales. Y este es pero claro, luego digo, pero las cosas que son simples, fronteras, todo eso, ¿verdad? Entonces acabo con exactamente el mismo espacio vectorial y exactamente los mismos vectores cuando estoy calculando la homología. Sí.
De hecho, sí. Viene a tratar de calcular la homología de un grafo. Si coges cualquier complejo simplicial, puedes jugar el mismo juego y te queda... De hecho, es interesante, uno puede estudiar teoría espectral de grafos pensando en estos mapas de homología y cohomología y puede levantar toda la teoría espectral de grafos a complejos simpliciales usando ideas de este estilo. Y los autovalores de las matrices que quedan dicen algo sobre la estructura geométrica o topológica. Pero sí, no sé si eso es lo que tenías en mente. Pero sí, o sea, es un ejemplo súper sencillo. No quiero ponerme a hacer algo muy complicado ahorita. Vamos. Pero hay preguntas por ahora. Espero que esté claro, no estoy haciendo... Pero entonces, ¿qué sabemos? Tenemos una estructura de matroides, me captura un poquito, esta estructura me captura la idea de venir de geometría de una u otra forma, de álgebra lineal. Hay ejemplos que no. Quiero otro ejemplo, porque aquí hay un problema abierto que me parece muy curioso. Llamémoslas matroides algebraicas. Entonces, ¿qué es una matroide algebraica? Sea F, aquí dicen campo o cuerpo. Campo. Bueno, sea F un campo y sea K una extensión. Y la gracia es que no quiero que sea algebraica, quiero que sea trascendente y voy a coger E, un subconjunto de K finito, tal que el grado de trascendencia ¿cómo hablamos de esto? Sí, el grado de trascendencia sobre F de F adjunto E es igual a R, cualquier cosa. Y entonces ahora lo que voy a tomar es B, subconjuntos de tamaño R, que son algebraicamente independientes. Eso forma una matroide. Quiere decir que para cualquier extensión de este tipo yo pruebo un teorema de matroides y tengo un teorema para extensiones. Dato curioso, y de hecho iba a buscar la referencia exacta, pero no tenía el libro en mi casa cuando estaba preparando esto. En el libro de Eisenbud, si uno mira la parte de atrás, el libro de álgebra conmutativa de Eisenbud, en la parte de atrás hay una referencia a matroides. Y la historia es simpática porque él trató de probar un teorema sobre alguna cosa de normalización y no pudo hacerlo sin usar matroides. Trató de evitarlo, la historia que él cuenta es que él trató de evitarlo a toda costa y no pudo. Usar matroides hay veces ayuda, digamos. Pero entonces, aquí viene un... O sea, ¿ah? Curiosamente tratan de evitarlo, sí, o sea, es como una alergia. Por alguna razón
por alguna razón él quería evitarlo pero aquí hay una cosa. En característica 0, las matroides algebraicas son representables. No agregué nada nuevo. La prueba es bastante bonita, usa lógica. Un paso fundamental es que ser representable en característica 0 es equivalente a ser representable sobre los complejos. Pero problema abierto, inocente y sencillo. Es verdad que en característica P algebraico implica representable. Ni idea. Ni siquiera una pista de uno cómo podría empezar a probar algo de ese estilo. La prueba se rompe. Pero además, esto quiere decir que nadie tiene un contraejemplo. Nadie tiene un contraejemplo. O sea, estas matroides poco comprendidas, de hecho. Últimamente, algunos de los estudiantes de Stumfels le han metido duro a tratar de entender estos bichos. Pero realmente es que ni siquiera sabemos, o sea, no tenemos ni idea. Abierto. No se nos ocurre ni cómo tratar de atacar. Listo. Entonces, sabemos, o sea, para tratar de ver un poquito más de las cosas que son más clásicas que a la gente le importan y ver que realmente es una cosa muy reciente. Una pregunta que uno podría hacerse es ¿qué porcentaje de las matroides son representables? Ahora, si se acuerdan, hicimos un ejemplo de la matroide Nopapus. Y de hecho, sentarse y tratar de construir con las manos matroides que no vengan de álgebra lineal es difícil. No es un ejemplo o no es algo muy sencillo. Pero resulta, y era una conjetura que llevaba más o menos 40 años abierta, y el paper es de hace 3 años. Que si miramos cuando el tamaño de mi conjunto se va a infinito y miro número de matroides EV representables sobre número de matroides EV, ¿qué creen que es la respuesta? ¿1? No. Probabilísticamente no van a ser. Sí. Hace poquito había un artículo muy bonito en Quanta Magazine. Esto es como debe de ser, ¿no?
Es como debe ser, sí, es como debe ser, pero probarlo es bastante difícil. Estuvo 40 años, o sea, gente tratando de hacer esta vuelta 40 años. Mi apuesta es que algebraico implica representable. ¿Ah? Y aquí mi apuesta es que algebraico implica representable. ¿Tu apuesta es que algebraico implica representable? Mi apuesta es que no tengo intuición, pero sí, pues. El teorema de Hironaka también existe en característica P. De aquí. El teorema de Hironaka existe en característica P. Este sí no sé, pero este sí. Este sí sé. Y acá, bueno, quería decir, no me dijeron, pero quería decir que sí. Sí, pero no piensas logarítmicamente. ¿Y qué usó Nelson ahí para probarlo? ¿O cómo es la idea? Cuentas boleta. O sea, el paper tiene 3 páginas. Y yo me senté y duré como 3 semanas tratando de desenvolver el argumento. De hecho, Eric Katz está preparando un manuscrito explicando el paper de 3 páginas. ¿Ah? De Nelson. Sí, ellos están en el mismo departamento. Nelson está ahorita, es profesor en Waterloo. Y viene de un área muy distinta a la mía. O sea, él hace teoría de matroides, pero desde un punto de vista mucho más estructural. Dos personas que hacen teoría de áreas muy distintas. Sí. Digamos, hay una cosa, y esto fue un artículo que salió en el Notices, hay una conjetura muy famosa que se llama la conjetura rota, que es algo así como matroides representables en característica P, y dice que eso está caracterizado por excluir finitos menores. Y hay un artículo en el Notices de una gente en Waterloo y en otras partes que dicen que tienen una prueba, pero se van a demorar 10 años escribiéndola. Esa no es mi área. Yo no. La organización te tarda 10 años en escribirse una historia. Pero ya la anunciaron y apareció en el periódico y bueno. Es increíble que a las periódicos les interese como la No sé, sí, porque... y salió en el periódico en Canadá y no estoy molestando. Si lo buscan... ¿Ah? Qué interesante. Seguro que aquí simplemente a partir de un matroide representable puedes simplemente construir un montón de cosas que no lo son. Sí. Explícitamente y eso Sí, es... sí. Pero no es tan explícito. No, la prueba es probabilística. Es de este estilo... Sí, pero no construyes cosas, o sea, él no te dice una receta para conseguirte muchos matroides que no sean representables. Sí, pero eso más o menos, ambas cosas parecen razonables. Que todas las algebraicas sean muy poquitas. Sí, y que las algebraicas... Pero eso pasa... Y esto sugiere que la definición, como dices, pues es curioso, ¿no? Porque incluye demasiadas cosas. Pero entonces ahí viene mi otra observación. Entonces, por muchos años, esto no lo voy a cubrir mucho ahora, pero porque requiere muchísimas definiciones, pero por muchos años, lo que trató de hacer mucha gente en teoría de matroides fue decir, o sea, ¿qué más le meto a mi definición para que me capture la álgebra lineal? Y el trend en los últimos años ha sido lo contrario. ¿Cómo cambio el campo por otra cosa para definir matroide sobre esta otra cosa y que todo cuadre? Entonces, viejo, representabilidad sobre campos. Nuevo, de pronto necesitamos es otra estructura algebraica para representar. O sea, de pronto lo que estábamos tratando de capturar en álgebra lineal se extiende para otras cosas, por ejemplo, módulos sobre, módulos sobre un anillo conmutativo. Y voy a mencionar 2 papers que hacen... El álgebra lineal estaba bien y hay que corregir los matroides. Exacto, y los matroides están bien y hay que corregir el álgebra lineal. Exactamente. Entonces hay 2 papers interesantes, bastante recientes, que tratan de hacer esto.
o de hecho son varios, pero entonces, matroides sobre anillos. Esto es Think Mochi. Y esto es un paper nuevo. Ayer lo miré. La fecha. 16. ¿Esto todavía tiene que ver con geometría? Todo. Sí. Entonces ahora ya no miras, pues ya no miras variedades algebraicas, pero puedes mirar el espectro, por ejemplo. Pues, El espectro de, puedes mirar, sí, del anillo. Y un, sí, del anillo de polinomio. sí. Todo esto, todo es tratando de modelar situaciones de geometría algebraica en que quieres cambiar tu campo por anillos y módulos sobre otros. Matroides sobre, y esta es una historia que cada vez que yo entro al archive y miro ya la cambiaron. Empezaron llamando hipercampos, después le agregaron una palabra, hipercampos parciales, y ahora le metieron otra categoría que se llaman tracts, que no tengo ni idea qué son. Este más o menos lo entiendo, es un campo en el que la operación de adición es multivaluada. Los tracts. No tengo ni idea quiénes son, pero la gracia es que haciendo geometría sobre estas cosas, obtienen objetos que son, de hecho, en la teoría de hipercampos, todas las matroides son representables. Entonces, ¿esto es quién? Esto es Matt Baker. Bowler, y este es un paper nuevo. O sea, este estuvo en el archive hace 2 años y lo publicaron este año. Y hay otro que ni siquiera lo han publicado. Baker. Lorscheid. Ahora, yo esperaría un poquito más de tiempo a que decidan cuál es la manera correcta de hacerlo, porque es un desastre. Sobre todo este segundo es un desastre como está escrito. Como que no han logrado decidir qué es lo que hay que hacer. No han... Han dicho mucho de ¿Ah? pero todos nos dicen mucho, ¿no? Pues claramente de estas cosas, ¿no? Sí, eso es los 2 papers son de 50 más páginas. Pero, por ejemplo, los hipercampos tienen, o sea, matroides tiene varias otras cosas. Por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría de matroides orientadas, que es qué pasa si uno coge los espacios vectoriales sobre los reales, se los imagina como hiperplanos y tiene unos signos ahí curiosos. Eso da una decoración en la teoría de matroides. Hay otras que se llaman matroides valuadas, que son importantes en geometría tropical, matroides decoradas. Todas esas las explican con estas nuevas formas de representación. Entonces, de pronto la pregunta nueva es, bueno, sí, vamos a cambiar el álgebra lineal por otra cosa para que la representación funcione. Curioso modo de ver el mundo, sí, pero han resuelto cositas usando eso, usando esas ideas. Listo. Entonces, ¿qué horas son? 4:30. Ok.
Pensaba hacer una pausita corta, pero entonces no. Uno donde se encuentra un teorema de matroides, o sea, propiedades en geometría que en secreto son matroides. Okay. Muchas veces dice a uno, o sea, teoremas del estilo n puntos en posición general o suficientemente genérica bla, bla, bla. Y usualmente esto pasa en geometría. Quiero probar alguna propiedad de algo, cojo puntos en posición general o en posición suficientemente que me evite una cosa. Secretamente está diciendo matroide uniforme. Es decir, una matroide en la que todos los vectores son independientes, todos los conjuntos del tamaño correcto son independientes, todos son bases. O suficientemente genérico, usualmente se puede leer con suficientes bases. Y esta semana voy a explicar varios teoremas de este estilo. Pero el punto es más o menos este. O sea, uno escoge o están trabajando en un anillo conmutativo y quiere coger formas lineales, por ejemplo, para cortar con hiperplanos, por ejemplo, en geometría. Los coge en posición suficientemente general o los puedes coger de una manera un poquito más conveniente. Si quiere que los coeficientes no sean tan feos, eso usualmente se transforma en que mi matroide cumpla cierto tipo de propiedades. Y esa es más o menos la idea. Y entonces ahora miremos un poquito ejemplos de cómo aparecen estas cosas. Perdí mis páginas. Listo. Entonces, la grassmanniana. R K Fn. ¿Qué significa eso por ahora? No le tenemos que poner ninguna topología, es el conjunto de todos los W Fn subespacios de dimensión K. Ok.
¿Ok? Y noten que puse GRKFN, y la razón por la que estoy haciendo esto es porque Fn tiene una base canónica. ¿Ok? Es importante, hay gente a la que le incomoda tener una base canónica, aquí es importante tener una base canónica. Entonces, ¿ok? Entonces la idea es la siguiente, pensémoslo como una sucesión exacta por ahora. Este es un espacio de dimensión R, o de dimensión K, perdón. Y ahora la puedo completar, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, ahora, si lo miro desde este lado, es difícil tratar de mirar una matroide. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Tengo este mapa acá, que es una proyección sobreyectiva. Entonces, llamemos este mapa aquí inclusión, este mapa aquí proyección. P define una matroide. ¿Cómo? ¿Cuál es mi conjunto de vectores? La imagen de la base. ¿Correcto? Tiene un problema. ¿Cuál es el tamaño de las bases acá? O el rango de la matroide. O sea, si yo miro dimensión K, dimensión n menos K, ¿cierto? Pero estamos en dimensión finita y tenemos una base. Entonces podemos hacer un truco que además nos da una definición de matroide que en los libros siempre dicen algo que a mí me parece que está mal dicho, que es dualidad. Puedo coger esa situación exacta, muy sencilla, estoy en espacios vectoriales, puedo dualizarla. Fn tiene base canónica, el dual tiene una base canónica. ¿Qué nos queda? Tenemos eso, usan esa notación para dual, no sé, yo he visto estrella y el check, el cosito ese. Bueno, ¿cierto? Y acá tengo una base, que son los delta Diracs de la base canónica. Y entonces ahora, ejercicio muy divertido de álgebra lineal. Pues tengo una correspondencia, digamos que mi base aquí, base de 1 de n, y acá tengo el mapa check.
digamos que E es igual a N, ¿cierto? Y entonces puedo pensar que mi matroide está definida, la matroide, llamémosla acá, MW. MW está definida en M, ¿sabes? Y podemos decir que un subconjunto S1, SK, subconjunto de E, es base de MW, si, solo si, el complemento si llamo la matroide de este mapa acá, aquí lo que estoy pensando es simplemente en los índices de las cosas que estoy mirando acá. O sea, miro allá, tengo una matroide. Las bases tienen tamaño K, perdón, N menos K. Miro acá, tengo otra matroide, las bases tienen tamaño K, y lo que pasa exactamente es que estas dos, o sea, linealmente independiente en este producto, base en esta proyección es exactamente lo mismo que ser el complemento de una base en la otra proyección. ¿Cuál era el problema que tenía la original? ¿Ah? O sea, que dijiste que esta tenía un problema. Pues, ¿cuál es la dimensión de W? K. Y la matroide tiene rango N menos K. En cambio ahora esta, M check, tiene dimensión K. Y esto tiene algo que ver como cuando uno piensa la Grassmanniana y dualiza, pues te cambia subespacios de dimensión K por subespacios de dimensión N menos K. Y entonces realmente las matroides vienen en parejas, una matroide con su dual, y realmente no es un accidente del álgebra lineal. Si EB es una matroide y B check es los complementos.